Buenos días. El día de hoy daremos un breve recorrido por la educación comparada, sus antecedentes, características actuales, autores y obras, y algunos organismos internacionales como nacionales que intervienen en este estudio. Empezaremos con una pregunta muy importante. ¿Qué es comparar? Pues bien, la comparación es una acción donde se comparan hechos o datos sobre alguna cosa o persona. Tiene variables de espacio y tiempo, así como diferencias y similitudes. Con esto podemos decir, y tomando las palabras de Villalobos, que la educación comparada es el estudio y el análisis de las prácticas y políticas educativas en cuanto a sus diferencias y semejanzas, así como de su relación con el entorno social, con la finalidad de lograr el perfeccionamiento de los mismos. Para poder realizar una interpretación amplia, es necesario tener una descripción de lo que se pretende comparar. Para entender un poco sobre la educación comparada, debemos saber el pasado, algunos acontecimientos que llevaron hasta como la conocemos hoy en día. En el siglo V a.C., el historiador griego Tucídides describe y compara las costumbres y formas de educar en Atenas y Esparta. Otro hecho importante ocurre cuando el español humanista Juan Vives, entre 1492 y 1540, ofrece un enfoque moderno global en la educación comparada, en donde confronta las formas y prácticas tan diferentes que ha encontrado en sus múltiples viajes. Posteriormente, en 1592 a 1670, se le conoce a Comenio por proponer un enfoque comparativo de la educación. Por esas mismas fechas, Baltasar Gracián publica su novela El Criticón, donde muestra cómo ejercita su discípulo en la práctica de la crítica comparativa en un enfoque educativo. Después de estos hechos que fueron encaminando a la educación comparada, tenemos un hecho que marca el inicio de una de las 4 etapas en las que se divide la educación comparada. La primera de ellas es la etapa estructuralista, con Julien de París, quien se interesaba en los problemas y perspectivas de la educación en un mundo que cambiaba con rapidez. Es así que en 1817 contribuye a la educación comparada con la obra Bosquejos y vistas preliminares de una obra sobre la educación comparada, en donde plantea con claridad el concepto de una ciencia de la educación. Julien de París utilizó un método sistemático para investigar las escuelas y establecer leyes derivadas de encuestas a través del positivismo. El positivismo es un método científico que busca leyes invariables a través de encuestas sistematizadas y hechos observables. Posteriormente seguimos con la etapa número 2, la etapa de los encuestadores. En esta se envía a Europa y Estados Unidos a dichos encuestadores para estudiar los sistemas educativos vigentes. Sin embargo, las encuestas realizadas eran descriptivas más que comparativas. Pues viene la etapa número 3, la etapa de la sistematización teórica. En esta etapa se establecen instituciones y publicaciones educativas referentes a la educación comparada y se marca el inicio de la educación comparada como una ciencia. Un autor importante en esta etapa es Sattler, que demuestra en esa época que cada sistema educativo no se da de manera aislada, pues se encuentra enmarcada por la problemática social. Es así que sus investigaciones las hace a través del enfoque relativista. En dicho enfoque nos dice que cada nación tiene su propio sistema nacional de educación y que es imposible prestar un sistema a otra nación, pues la economía, política, sociedad y cultura son diferentes entre sí. La etapa prospectiva. Esta es la etapa en donde la educación comparada tiene difusión o extensión ya como una ciencia. Con todo lo antes dicho, surgen dos preguntas. ¿Por qué es importante la educación comparada? ¿Y para qué nos sirve?
La educación comparada es importante, pues a través de ella se pueden proponer alternativas de cambio que estén orientadas al perfeccionamiento del sistema educativo. El principal objetivo es reunir y clasificar toda información descriptiva, cuantitativa, de todos los elementos que componen la educación: organización administrativa, estructura pedagógica, el contenido, las estrategias y, por supuesto, el docente y el alumno. ¿Para qué? ¿Para qué es importante la educación comparada? Pues para promover el interés por conocer otros sistemas educativos, contribuir en la innovación, reformas y propuestas de los sistemas educativos, mejorar y cooperar en los procesos educativos de carácter internacional. Para llegar a la comparación se debe hacer un análisis profundo y para ello nos tenemos que hacer tres preguntas. ¿Qué es lo que se compara? ¿Dónde y cuándo se compara? ¿Y cómo se compara? Teniendo esto en cuenta o habiendo respondido estas preguntas, podemos llegar a las etapas del análisis comparativo. La primera de ellas es la descripción, es decir, describir lo que nos interesa comparar. Posteriormente sigue la interpretación, pues con toda la información de la etapa anterior que ya describimos, vamos a profundizar un poco más en ello, analizándola e interpretándola. Después tenemos el siguiente paso, que es la yuxtaposición, referido a encontrar o entablar relación entre los datos o hechos descritos y analizados con anterioridad, para poder llegar al punto máximo o finalidad de la investigación, que es la comparación, el cuarto y el último paso. Para finalizar, vamos a hablar de algunos organismos que intervienen en el estudio de la educación comparada, empezando claro con la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, la cual tiene como objetivo promover el estudio de la educación comparada internacional para elevar el estatus académico en este campo. Imparte seminarios, cursos, talleres, conferencias y charlas sobre el tema. Otra de estos organismos es la Sociedad Española de Educación Comparada, la cual es una asociación científica y cultural dirigida al estudio e intercambio de ideas y experiencias sobre el tema. Su función es fomentar el estudio científico y la investigación comparativa. Para finalizar, tenemos la Sociedad Argentina de Estudios Comparados, la cual su función es difundir los trabajos de interés académico entre la comunidad educativa y de todos los niveles y entre otros sectores de la sociedad. Estas tres asociaciones y otras 40 más a lo largo del globo terráqueo son pertenecientes al Consejo Mundial de Sociedad de la Educación Comparada, por sus siglas en inglés WCCES. Por mi parte ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado esta información.